En detalle nos acompaña hoy la secretaria de las Mujeres del Departamento de Antioquia, Natalia Velázquez Osorio. Secretaria, buenos días. Muy buenos días para ustedes y para todas las personas que nos están viendo. Natalia, bienvenida. Bueno, secretaria, pues tenemos entonces el contexto de lo que estamos conmemorando, ese llamado que se está haciendo desde el día de hoy, pero paralelo a eso, desde la Gobernación de Antioquia, hoy mismo se está lanzando un protocolo de atención a violencias basadas en género al interior de la Gobernación de Antioquia. ¿Por qué este protocolo, secretaria? Bueno, es un protocolo en casos de acoso sexual laboral. Sí. Nosotras en la Gobernación de Antioquia tenemos un programa bandera que se llama Mujeres Viviendo Libres de Violencia para una Sociedad en Paz. Con ese programa lo que buscamos es prevenir, atender, sancionar y esperamos que erradicar la violencia contra las mujeres, que sabemos que es un propósito a largo plazo. Entonces, uno de los entornos en los que transcurre la vida de las personas es el laboral. Entonces, con el propósito de comenzar por casa y que el entorno laboral también esté libre de violencias, entonces también por primera vez la Gobernación de Antioquia cuenta con este protocolo. Fue un trabajo articulado, liderado por la Secretaría de las Mujeres, pero en el que participaron la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno Disciplinario. Esperamos que esto nos dé las pautas sobre cómo proceder ante un caso de acoso sexual, que es distinto al acoso laboral. Claro. Es muy distinto y legalmente tienen connotaciones diferentes. Hoy incluso en el noticiero tenemos esta pregunta para los amigos televidentes y se la voy a hacer a usted. ¿Crees que en Colombia hay suficientes garantías y herramientas legales para repeler la violencia contra la mujer? Bueno, yo creo que en Colombia pasa un fenómeno que todas y todos reconocemos y es que existe la norma, pero hay una brecha muy grande entre la normatividad, la jurisprudencia y su implementación. Y yo creo que lo que hemos hecho en este gobierno es una muestra de eso. Hace poquito que estaba aquí también con ustedes les contaba que apenas por primera vez en 21 años, desde que existe la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, contamos con mecanismos, ¿cierto? Con mecanismos como la línea 123 Mujer Metropolitana, como hogares de protección. Por primera vez contamos con un protocolo de acoso sexual laboral. Entonces yo creo que eso nos da una muestra muy clara de que definitivamente la institucionalidad sí se debe fortalecer para atender las violencias contra las mujeres. Y es muy importante aprovechar este día para que las televidentes y los televidentes entiendan que son las instituciones de salud las que también deben saber cómo atender estas violencias. Cuando llega, por ejemplo, una mujer abusada sexualmente, de protección, las comisarías de familia y de justicia, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, de eso que nombraban en los trinos, de cómo hacemos para que no quede en impunidad un caso de violencia. Entonces, es una responsabilidad que no recae solo en los gobiernos, sino en las instituciones de salud, protección y justicia. Y claro, hay que reconocer que somos débiles institucionalmente en este campo. Yo pensaba hoy, otra vez ir a hablar de asuntos complejos, impopulares, pero yo creo que una manera de abordar y de enfrentar las violencias contra las mujeres es reconocer en detalle que hay debilidades. Así es, tal cual. Y las veces que sea necesario repetirlo, hay que hacerlo. Es más, creo que nunca nos vamos a cansar de insistir en este asunto tan grave. Secretaria, mire, pues estos casos de abusos laborales, abuso sexual en el ámbito laboral, muchas veces las afectadas no se atreven a denunciar, obviamente por esa relación de poder que hay con el abusador. ¿Qué establece este protocolo para ayudarle a esas mujeres a que se decidan a denunciar lo que les está pasando? Bueno, el protocolo establece una ruta muy clara, ¿cierto? Como el ABC, es decir, primero, como a dónde acudir. Entonces, que sepan que desde la Secretaría de las Mujeres, que desde Gestión Humana y desde Control Interno Disciplinario se pueden recoger o atender estos casos, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotras, por ejemplo, como Secretaría de las Mujeres? Estar muy atentas del debido proceso, porque una vez esas secretarías lo atienden, ya llega a atender la ARL, ¿cierto? Acompañamiento psicosocial y demás, o a sancionar penalmente la Fiscalía en caso pues que se considere. Que es muy importante que las mujeres de la Gobernación de Antioquia sepan que no están solas en este propósito, que hay profesionales, expertas, desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, o abogadas o psicólogas que las acompañarán en este proceso, removiendo barreras, atentas a ese debido proceso. ¿Qué es ese debido proceso? Primero, ninguna víctima de acoso sexual se tiene que sentar a conciliar con el presunto agresor.
agresor. Nosotras estaremos muy atentas a que eso no pase. Que es lo que pasa muchas veces. Claro. Si yo soy víctima de un acoso sexual, lo que menos quiero es sentarme a hablar con el señor que es el presunto agresor. Entonces, primero que eso ocurra. O la señora. O la señora. Pero también las estadísticas nos muestran que somos las mujeres, pasa, ¿cierto? Pasa que hay acoso sexual en hombres y mujeres. Esto funciona para hombres y mujeres. Así es. Pero los datos del Ministerio del Trabajo nos confirman que somos mayoría de víctimas las mujeres. Así es. Entonces, para cerrar esa pregunta, mientras se da este debido proceso, hay que tomar medidas. Entonces, el jefe inmediato podrá determinar si la mujer víctima hace trabajo en casa, si cambia unos horarios para que no tenga que coincidir con ese presunto agresor y que esto no implique una revictimización para la mujer que está pues llevando el proceso. Y por otro lado, también damos unas pautas muy claras desde lo conceptual, lo jurídico y lo ético a quienes están acompañando los casos. Voy a ser muy coloquial. No tiene presentación que si alguien está a cargo de la atención de un acoso sexual, se pregunte si tenía la falda muy cortica, muy larga. Total. Sí, es cierto. Totalmente. Cómo se vestía, eso en es dónde estaba, por qué estaba hasta eso tarde. Es revictimizar, Eso como es dice Andrea. revictimizar. Y eso es acompañar el proceso desde toda esa carga de estereotipos y creencias que tenemos. Secretaria, qué pena la interrumpo. Lo que pasa es que le voy a confesar algo. A mí me llamó mucho la atención cuando leí protocolo de atención a violencias basadas en género al interior de la Gobernación de Antioquia. Le digo, ¿por qué? Porque generalmente hay mucho hermetismo de hablar de acoso en entornos laborales y mucho más si se trata de instituciones públicas. No sé si me equivoco, pero creería que es la primera vez en instituciones públicas del país que se pone sobre la mesa y se reconoce que efectivamente puede existir violencia contra las mujeres en esos entornos en instituciones públicas. Yo creo que sí ha sido un tema muy hermético, pero incluso las leyes ya lo nombran, ¿cierto? Hay violencia en el entorno laboral y desde ahí la ley nos convoca a que tengamos mecanismos. Eso tiene que ver con la pregunta que nos hicieron. ¿Tenemos robustez para encarar la violencia contra las mujeres? Pues sin protocolos y sin una ruta clara, obviamente no. Entonces, hermetismo sí hay, pero también hay avances. El Metro de Medellín, por ejemplo, nosotras de la Secretaría lo estuvimos acompañando para la formulación de su protocolo. Sé que el año pasado también Fama, por ejemplo, como caja de compensación lo implementó. Ayer la Secretaría de las Mujeres de Medellín también anunció que cuentan con un protocolo. Entonces yo creo que el 25 de noviembre, además de un día de alzar la voz, de nombrar que rechazamos las violencias contra las mujeres, también es nombrarlo otra vez para incomodar. Yo creo que este es un tema que nos incomoda, pero que es necesario, pero al mismo tiempo también para reconocer que quizá ahora, desde toda la tendencia que hay en el mundo, la violencia contra las mujeres es inaceptable y cada vez tenemos más contundencia para nombrarlo en espacios donde quizá no se había nombrado nunca. Doctora Natalia, ¿cómo hacer para que se denuncie? ¿Cómo hacer para que la mujer misma no diga, es que eso es normal, eso es un piropito, eso es una admiración, es que hoy vine muy bonita, hoy logré admiración, quizás no sea, quizás sea bobada mía? ¿Cuál es como ese límite? ¿Cuál es el límite? Porque realmente ese es el problema. La gente a veces no denuncia porque lo ve muy normal. Exacto. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Cuando estudiamos el tema desde el Ministerio, pues desde lo que nos nombra el Ministerio de Trabajo y la literatura, encontramos que cuando encuestamos a las mujeres, la mayoría no reconoce acoso sexual, solamente cuando les describían algunas circunstancias asociadas con el acoso. A lo que me refiero, por ejemplo, ¿a usted alguna vez le han hecho una solicitud o presión para tener sexo? ¿Alguna vez le han mandado mensajes explícitos vía correo electrónico o vía celular para acceder a algún favor del trabajo y la han presionado con eso? Y se ha sentido humillada, se ha sentido incómoda. Ya cuando preguntan por estas situaciones específicas, las mujeres sí lo reconocemos. Pero también hay la pregunta, ¿cuál es el límite? Esa es la clave del asunto, el consentimiento. Porque también es eso, y voy a ser otra vez muy coloquial, no es que nos estemos enloqueciendo, no es que seamos histéricas y muy canzonas y muy complicadas. Que es lo que muchos hombres dicen y que dicen que nos volvimos antipiropos y anti todo. Exacto. Y eso no Entonces, es así. Una cosa es el consentimiento y claro, un consentimiento implica que yo estoy de acuerdo, que no me siento incómoda y demás, pero cuando ese consentimiento no está, no existe, claro, ahí total. es donde empieza una situación de acoso. Y ya cuando esa situación de
de acoso, yo trato de ponerle límite, implica una complicación para que yo desarrolle mis actividades normalmente en el entorno laboral, haya represalias o incluso esto me afecte en avanzar en mi ámbito laboral, ascensos. Claro, claro. Secretaria, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, en ese llamado y ese reconocimiento que se debe dar a que existe, a que se presenta y pues a tomar acciones todos en la sociedad. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Y siempre bienvenida a hablar Claro. de cualquier tema, por incómodo que sea. Así Muchas es, gracias. porque hay que incomodar y hay que incomodar con esos sí. temas porque hay veces no admitimos lo que pasa y creemos que es muy normal.